Bien, pues buenas noches, amados hermanos de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Ya estamos aquí listos para iniciar nuestra reunión de oración, ahora a través de este medio de Facebook, para poder seguir orando, para poder seguir teniendo comunión. Y antes de dar inicio a nuestra reunión de oración de Casa de Dios y Puerta del Cielo, solamente darles un testimonio, ¿verdad? Nos acaban de informar que el pastor Alejandro Escobedo está siendo dado de alta del hospital por coronavirus. Va a estar en su casa en observación, pero gracias a Dios ya está saliendo del hospital y está dando gracias a todos aquellos hermanos que estuvieron orando por él. Y bueno, es un testimonio de que este virus, que esta pandemia es real, es verdadera, y que precisamente nuestra nación está en la fase 3 y es cuando más debemos de estar atentos, debemos de estar más listos, más preparados, orando, intercediendo, leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Para que podamos esperar y confiar en la voluntad de Dios. También nos llegó un video del pastor Ernesto Alonso, que está convocando para 3 días de ayuno y oración por parte de nuestro hermano Chris Richards en el Vino Nuevo en El Paso, Texas, en el cual van a ser 3 días de oración, 8, 9 y 10 de abril. Van a estar orando más de 120 pastores a nivel mundial, orando y ayunando para que Dios detenga este coronavirus, para que Dios, ¿verdad?, termine con esta pandemia y podamos vivir, como dice la palabra, quieta y reposadamente, y podamos regresar a las iglesias, a las congregaciones, con nuevas fuerzas, con nuevos bríos, para proclamar que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Todo esto es una muestra de que Dios es real, de que Dios es verdadero, de que su palabra se cumple, de que las profecías se cumplen, y de que Cristo viene pronto. Así es que, pues buenas noticias, ¿verdad? Pero eso no nos puede hacer que estemos confiados, relajados, sino al contrario, tenemos que seguir orando. Así es que por eso estamos transmitiendo desde este lugar, para que podamos seguir confiando y esperando a nuestro Dios. Así es que les invito ahí en sus hogares, ¿verdad?, que compartan este video, compártelo con tus contactos, con tus familiares y aún con aquellos que no conocen a Cristo. Vamos a empezar con una oración, como siempre lo hacemos, poniendo este tiempo en las manos de Dios. Que Dios use estos medios, ¿verdad?, las redes sociales, para que puedan llegar a todo el mundo y que pueda ser el Espíritu Santo hablando. No un servidor, sino el Espíritu Santo hablando su palabra, que no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Así es que cierra tus ojos y vamos a orar, y vamos a pedir la dirección de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque sabemos que tú eres un Dios soberano, porque sabemos que tú tienes el control sobre todas las cosas. Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, a derramar su sangre para darnos salvación y vida eterna, y también le diste toda la potestad y toda la autoridad. Dice el Señor Jesucristo, declaró en Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y Él nos está mandando con esa potestad y esa autoridad, para llevar las buenas nuevas de Jesús, para hacer discípulos, y para enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor Jesucristo nos ha mandado. Y Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún en esta misma situación que estamos viviendo, el Señor Jesús está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Y no nos ha enviado, ¿verdad?, en nuestras fuerzas, sino en su potestad, en su autoridad. Él declaró también en Marcos, toda potestad me ha sido dada y yo los envío con esa potestad. Toda autoridad. Así es que, Señor, creemos que tú nos has dado esa autoridad. La tomamos para proclamar tu palabra, para orar con autoridad y para declarar que ese virus es detenido,
y no causa estragos en México ni en los países en los cuales apenas está empezando a llegar. Y declaramos que cesa la mortandad y que se establece la vida abundante que Jesucristo vino a darnos. Lo creemos y lo declaramos, Señor, que tú viniste para dar vida y vida en abundancia. Así es que, Señor, con esa confianza oramos y nos sometemos, Señor, a tu autoridad, a tu poder, en obediencia. Bendice este tiempo y permítenos seguir avanzando, Señor, en tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Pues les recuerdo que al terminar este tiempo de oración por video, usted siga orando en su casa. Acuérdese que tenemos los viernes de 7 a 8:30 reunión de oración. Así es que aunque termine la transmisión de este video, usted siga orando ahí en su casa. Siga orando, y no solamente los días que tenemos establecidos de oración, sino que hoy en día es necesario orar todos los días, en todo tiempo, porque la situación así lo amerita, así lo requiere. Y antes de orar, yo quisiera compartirles un poco acerca de la palabra de Dios, acerca de las plagas. ¿Por qué vienen las plagas? ¿Por qué en este mismo tiempo estamos viviendo una plaga? Y sabemos que no es casualidad, o sea, las plagas no aparecen nada más así porque sí, sino que hay un trasfondo. Y la Biblia nos enseña que hay varias situaciones por las cuales puede venir una plaga. En esta noche yo quisiera hablarles de dos nada más. Una en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Dios se rebeló en contra de su siervo Moisés. Y la otra en Números, donde habla, primero vamos a hablar de Egipto, cuando el pueblo salió de Egipto, en Éxodo capítulo 12, versículo 12, cómo Dios envió 10 plagas. Y vamos a mencionar una de esas plagas que fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Y posteriormente vamos a ver en Números, ¿verdad? Cómo Dios trajo una mortandad sobre el pueblo de Israel. Y como les decía yo al principio, por dos causas principales, ¿verdad? En Egipto mandó Dios esa plaga de la muerte de los primogénitos por la dureza del corazón de Faraón. Porque el faraón quería oprimir al pueblo de Dios. No lo quería dejar ir a adorar a su Dios con libertad. Y por esa obstinación del faraón y por toda la idolatría que había en Egipto, Dios envió esa plaga. 10 plagas, pero la más terrible fue la muerte de los primogénitos. De los hijos primogénitos de todos los egipcios. Y en Números vamos a ver cómo Dios envió otra mortandad en el pueblo de Israel, en su pueblo de Israel, por rebelión, por rebelarse contra el siervo de Dios, pero principalmente por rebelarse contra Dios. Así es que quiero que entendamos que las plagas son maldiciones, que las plagas son juicios de Dios, que vienen a la tierra no por casualidad, sino por una causa. Dice el libro de los Proverbios que no hay maldición que no venga sin una causa. Y este coronavirus es una maldición, es una plaga, es una pandemia. Pero no viene sin una causa, tiene una causa. Y lo vamos a ver más adelante. Son muchas las causas, pero principalmente la causa de toda maldición, de toda pandemia, de toda epidemia, de toda muerte, es por el pecado. Es por la desobediencia, es por la idolatría, es por no tomar en cuenta a Dios. Así es que en esta noche yo solamente quiero compartirles de esos dos pasajes. En Génesis, la plaga de la muerte de los primogénitos, y en en Números, donde Dios manda mortandad al pueblo de Israel. Así es que vamos a empezar. Póngase atento si tiene su libreta, ¿verdad? Su marcatexto, su Biblia, para que usted vaya subrayando. Y quisiera empezar, les decía yo que no hay maldición que no venga sin una causa. Y que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Debemos de estar atentos a ella, porque aquí viene la respuesta a todas las preguntas, a todas las
maldiciones, a todas las pandemias. Aquí viene la respuesta. Y quisiera empezar leyéndoles el Salmo 33, verso 10, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Pero el Salmo 33, verso 10 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos han dicho por ahí, ¿verdad?, que toda esta pandemia, este coronavirus, fue provocado por el hombre con alguna intención económica, con alguna situación de poder, de ambición, de poder. Pero dice el Salmo 33 que Dios hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Cuando el hombre está pensando en hacer algo, hoy en día la lucha mundial es por obtener el poder, por ser uno de los imperios, ¿verdad?, que dominan. Pero Dios frustra, dice aquí, hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Pero lo que es inevitable es la consecuencia de ese deseo de grandeza, de ese deseo de poder y sobre todo no tomar en cuenta a Dios. Entonces vienen las consecuencias de ese orgullo, ¿verdad?, de esa rebelión, y por eso vienen las maldiciones. Así es que les repito, Salmo 33:10, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Así es que aunque los gobiernos planeen algo, ¿verdad?, maquinen algo, Dios lo frustra, Dios lo cancela. Y al final de cuentas se establece la voluntad de Dios. Y luego también comentábamos el pasaje de Isaías 26, 20 al 21, que tiene que ver con lo que estamos viviendo y principalmente porque habla acerca de lo que está pasando es por el pecado de la gente. Porque la gente se ha apartado de Dios y por eso Dios se ha enojado, se ha molestado y ha salido para establecer su justicia. Déjenme leerles Isaías 26, 20 y versículo 21. Dice: Ve, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra las puertas tras de ti. Escóndete por un minuto mientras pasa la ira. Porque mira, el Señor sale de su lugar a castigar a los habitantes de la tierra por ser culpables. Entonces, el Señor sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por sus pecados. Entonces, esto que está pasando no es casualidad, es por el pecado del pueblo, por el pecado de la humanidad, que vive apartado de Dios, que no toma en cuenta a Dios, que no le da gracias a Dios. Y luego dice: la tierra mostrará la sangre de la gente asesinada y no cubrirá más su muerte. Aún la misma tierra va a mostrar la sangre a Dios, tanta sangre que se ha derramado. Y dice: y la tierra no cubrirá más esa muerte que ha habido, hermano. Y por eso viene esa destrucción, por eso viene esta plaga. Y también por tanta adoración a la muerte. ¿Cómo no va a haber muerte si lo que se está adorando es a la muerte en lugar de a la vida? Así es que tenemos una gran oportunidad de estar orando por la vida que Jesucristo vino a ofrecernos, vino a darnos vida abundante, ¿verdad? Dice en el libro de los profetas que el Señor Jesús declara: muerte, yo seré tu muerte. Porque Él es la vida, Él venció a la muerte al resucitar. Así es que eso es lo que debemos de proclamar, amados hermanos. Ahora por estos medios tan maravillosos que son las redes sociales, proclama la vida de Jesucristo. Proclama que Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Proclama que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Eso es lo que tenemos que hacer. Orar, no estar de ociosos, no estar perdiendo el tiempo, no pensar que esta cuarentena es un tiempo de vacaciones, es un tiempo de no hacer nada. No, debemos de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Así es que yo les invito a que no duerman. Dice la palabra de Dios: velad y orad, porque el Señor Jesucristo viene en cualquier momento. Y cuando Él venga, que nos encuentre orando, que nos encuentre velando, que nos encuentre intercediendo.
Porque lo que necesita la tierra en este momento, no solamente nuestro país, sino toda la tierra, necesita la intercesión del pueblo de Dios. Conforme a lo que dice 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se volvieren de sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que tenemos que hacer. No perder el tiempo en otras cosas, hermanos. No es tiempo de relajarse, es tiempo de tomar fuerza por lo que viene. Cada vez la situación y el tiempo que vamos a estar viviendo va a ser más complicado, va a ser más difícil. Y necesitamos estar fuertes y firmes en la fe. Necesitamos alimentar nuestro espíritu. Que nuestro espíritu gobierne a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Y que podamos vivir una vida en el espíritu. Así que no es tiempo de descansar, sino es tiempo de tomar las armas, de vestirnos la armadura de Dios para poder resistir toda esta batalla que estamos librando. Poniéndonos el yelmo de la salvación, vistiéndonos de la coraza de justicia, tomando el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, tomando la espada del Espíritu que es la palabra de Dios y ciñéndonos los lomos con el cinturón de la verdad, y calzando nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y estad firmes. Una vez que haya acabado todo, estar firmes, dice el Señor. Así es que quisiera compartirles un poquito lo que les comenté al principio, acerca de la primera plaga, ¿verdad? De la cual les quiero hablar, que fue la 10ª plaga, cuando el pueblo de Israel no era dejado en libertad por el faraón. No quiero extenderme mucho, solamente voy a tocar unos versículos, no les voy a leer todo el pasaje, pero lo que sí es claro es que Dios envió 10 plagas a los egipcios, a Faraón, por su dureza de corazón, por su obstinación, por no querer dejar al pueblo ir a adorar a su Dios con libertad. Y dice en Éxodo capítulo 12, versículo 12 y 13, dice lo siguiente, dice, hablando el Señor, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Entonces, por tanta idolatría, por tantos dioses que tenían los egipcios, Dios mandó esta 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos. Luego el versículo 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios le dijo a Moisés, le anunció a Moisés lo que iba a suceder, que se lo dijera a Faraón, que iba a venir el ángel de la muerte, de la destrucción, pero que ellos celebraran la Pascua, que ellos sacrificaran al Cordero que representa a Jesucristo, que sacrificaran al Cordero y que de la sangre derramada de ese Cordero ellos untaran en los postes y en los postes y los dinteles de sus casas, para que cuando viniera el heridor, ¿verdad?, pasara de largo. Y eso representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo sobre todo aquel que ha creído en Él. De tal manera que aunque venga el ángel de la muerte, ¿verdad?, esa sangre está sobre nuestras vidas, hermano. Así como en Egipto, ¿verdad?, pasó el heridor y no entró en ninguna casa del pueblo de Israel porque estaba la sangre del Cordero. De la misma manera hoy, ¿verdad?, la sangre de Cristo está sobre nuestras vidas, está sobre nuestras familias, está sobre nuestros hogares, está sobre la iglesia y sobre todo aquel que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Si tú nos estás viendo, ¿verdad?, y no has aceptado a Cristo sobre tu vida, en tu corazón, este es un buen momento. Porque en el momento que tú le entregas tu vida a Jesucristo, entonces la sangre de Cristo está sobre tu vida. Y el heridor va a pasar de largo. Y eso lo creemos y lo declaramos. Que en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras congregaciones, está, ¿verdad?, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y efectivamente, usted ya conoce la historia, ¿verdad? Pasó y murieron los primogénitos, los hijos primogénitos de todos los egipcios. Y del pueblo de Israel nadie murió. Y ese sacrificio de ese cordero no era otra cosa que un símbolo de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a hacer por nosotros.
de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer por todos y cada uno de los que le han aceptado como Señor y Salvador. Así es que ahorita lo urgente sí es orar, sí es interceder, pero es compartirle a la gente a través de estos medios. Podemos llegar a todo el mundo, compartirles de Jesús, decirles que se arrepientan de sus pecados, que le pidan perdón a Dios y que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el mensaje que urge. Esas son las buenas noticias. Hoy en día todos esperamos buenas noticias, pero lo único que vemos son malas noticias en la televisión, en los medios de comunicación, aún por las mismas redes sociales. Pero Dios nos ha dado a nosotros las buenas nuevas, que son buenas noticias y están contenidas en la palabra de Dios. Y esto que te estoy diciendo es una buena noticia, de saber que todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón, la sangre de Cristo está sobre su vida y el heridor va a pasar de largo. Así es que yo les animo a que podamos compartir esto y que mucha gente venga a la salvación, venga a los pies de Cristo. Otro pasaje que quisiera compartirles es el que les decía yo, ¿verdad? De Levítico, cuando el pueblo de Israel, ¿verdad? Se rebeló contra Moisés, contra su ungido. Dios escogió a Moisés para que él guiara al pueblo, lo sacara de Egipto y lo llevara a la tierra prometida. Y durante todo el camino el pueblo murmuraba en contra de Moisés, el pueblo estaba en contra de Moisés. Y se levantó una rebelión, la rebelión de Coré, así está establecido en la palabra. Y juntamente con Coré, Datán y Abirán y todas sus familias. Y no solo ellos, sino que influenciaron de tal manera al pueblo, que le dijeron a Moisés y a su hermano Aarón que por qué ellos tenían que señorear sobre el pueblo. Que si solamente a través de ellos hablaba Dios, ellos decían que todo el pueblo era santo y que Dios podía utilizarlos a cualquiera de ellos. Entonces Moisés le dice a Coré: preséntense mañana, tú y tu séquito de seguidores con sus incensarios, y vamos a presentarnos delante de Dios. Aarón se va a presentar delante de Dios, y que Dios sea el que establezca quién es el que ha escogido. Y al día siguiente, ¿verdad?, llegaron todos con sus incensarios y se presentaron delante del tabernáculo donde la presencia de Dios estaba. Y dice la escritura que se abrió la tierra y tragó a los que se habían rebelado. A Coré, dice la Biblia, es tremendo porque dice la Biblia que se pararon en las puertas de sus tiendas, Coré, Datán y Abirán, con sus esposas, con sus hijos, dice, y aún con sus pequeñuelos. Y la tierra se abrió y los tragó. ¿Y por qué los tragó? Porque se rebelaron contra Dios. No hay maldición que no venga sin causa. Y al día siguiente se volvió a juntar todo el pueblo contra Moisés y contra Aarón para decirles: ustedes son los culpables de que el pueblo haya muerto. O sea, en lugar de entender que se habían rebelado contra Dios, ellos persistían en decirle a Moisés que ellos eran los culpables de que el pueblo hubiera muerto. Entonces Dios se volvió a enojar, se volvió a indignar y se manifestó su presencia en el tabernáculo. Y dice la Biblia que empezó una mortandad entre el pueblo por rebelarse, no contra Moisés y contra Aarón, sino contra Dios. Entonces Moisés le dijo a Aarón: corre, toma tu incensario y corre rápidamente y ponte en medio del pueblo, entre los muertos y los vivos, y haz expiación por ellos. Entonces ahí fue donde Aarón corrió con su incensario y se puso en medio, entre los muertos y los que estaban vivos, y dice la Biblia, y que cesó la mortandad. El hecho de que Aarón corriera con el incensario no es otra cosa que la intercesión, que la oración. Y hoy en día estamos viendo esta pandemia, esta muerte que está avanzando, y es necesario que tú y yo, el pueblo de Dios, nos paremos en medio y levantemos oración a Dios, levantemos adoración a Dios, clamemos a Dios para que la mortandad se detenga. Y por eso no es casualidad, ¿verdad?, que ahorita todo el mundo está orando. No es casualidad que ahorita nuestros hermanos están convocando a 3 días de ayuno y oración.
al cual debemos de unirnos, porque eso es lo que va a detener la mortandad. Esos son de los casos que les quería comentar, ¿verdad? De cómo, número uno, la sangre de Cristo está sobre nuestras vidas. Y número dos, el incensario, las oraciones. Quiero leérselos un poco estos versículos del 43 al 48. Dice: y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos del medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Entonces es lo mismo que le leía yo hace rato. La maldad del pueblo, de la tierra, ha hecho que Dios salga de su lugar y la mortandad ha comenzado. Versículo 47. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso el incienso, que son las oraciones, hermanos, las intercesiones, e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad, hermano. Todos nosotros tenemos ese don de Dios, ese privilegio de Dios, de poder interceder por el pueblo, no solamente por los cristianos creyentes, sino por los no creyentes, y pedirle perdón a Dios para que cese la mortandad. Y esto es algo que seguramente vamos a estar escuchando en estos 3 días de ayuno y oración. Y también quisiera comentarles que toda maldición no viene sin causa. Ya decíamos que la causa de la maldición es el pecado. Y la Biblia habla de que la paga del pecado es muerte. Y en Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Te lo repito, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que todo lo que está pasando es la ley del pecado y de la muerte, por el pecado, por la desobediencia, por la idolatría, por tantas cosas en contra de Dios. Pero hay otra ley que opera, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra del poder, del pecado y de la muerte. Pues es necesario que acudamos a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque esa ley del Espíritu de vida nos libra del poder, del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esta ley es la única que es capaz de librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Es la ley del nuevo pacto, o sea, el ministerio del Espíritu, también llamado ministerio de justificación, por medio del cual somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También esta ley es llamada por Pablo la ley de la fe. Dice la palabra también que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y somos transformados a la imagen del Señor por el Espíritu del Señor. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces yo quiero que tú entiendas, que seas entendido, y que lo único que nos puede librar de esta ley del pecado y de la consecuencia del pecado, de esta pandemia, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Que, en otras palabras, que podamos vivir una vida en el Espíritu. Que el Espíritu gobierne sobre la carne. Y de esta manera caminar y vivir en el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y finalmente quiero leerles Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. El cual dice: en Él también vosotros, en Cristo Jesús, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído,
¿verdad? Todos los que hemos creído en Jesucristo, dice, fuimos sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces, no solamente tenemos la ley del Espíritu de vida, sino también que todos los que hemos creído hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y esa es otra parte importantísima, porque así como en Egipto, ¿verdad?, la sangre estaba sobre los postes y los dinteles de las puertas y de las ventanas, hoy en día lo que está sobre nuestras vidas es el Espíritu Santo. Nos ha sellado, hay un sello del Espíritu Santo, el cual dice que le pertenecemos a Él, y el cual dice que estamos esperando la promesa y la redención de nuestro Dios. Entonces, cuando venga, ¿verdad?, ese espíritu de destrucción, el sello del Espíritu Santo está sobre nuestras vidas. Por eso es necesario vivir en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. En otras palabras, vivir en el Espíritu, vivir una vida en el Espíritu, desechando toda obra de la carne y viviendo una vida en el Espíritu. ¿Cómo es vivir una vida en el Espíritu? Una vida de oración, una vida de meditar su palabra, una vida de compartir la palabra, de alabanza, de adoración y de llevar las buenas nuevas de Jesús, desechando toda obra de la carne. Así es que, amados hermanos, pues está en nosotros el poder interceder para que se detenga la mortandad. Está en nosotros anunciarle a aquellos que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, para que la sangre de Cristo esté sobre sus vidas. Y está en nosotros el poder enseñarle a esta gente que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y todo eso lo ve el enemigo, ve la sangre de Jesús sobre nuestras vidas y ve el sello del Espíritu sobre nuestras vidas. Y aún los demonios. Por eso es que no nos han destruido, por eso es que no tienen autoridad sobre nosotros, a menos que nosotros pequemos, a menos que nosotros aportillemos el vallado que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Dice la palabra de Dios, al que aportillare vallado, lo morderá la serpiente. Si yo me salgo de ese vallado de protección, si yo ando pecando, si yo ando en desobediencia, entonces la serpiente tiene poder y tiene autoridad para morderme. Pero si yo me mantengo dentro del vallado de Dios, caminando en su voluntad, la serpiente no tiene ninguna autoridad, ninguna potestad sobre nuestras vidas. Así es que, amados hermanos, vamos a vivir en esta ley del Espíritu de vida. Se los digo con todo mi corazón. Son días complicados y vienen días más complicados. Pareciera que la gente no se da cuenta, la gente anda en su ignorancia. Siguen subiendo, siguen bajando, van, vienen y no se dan cuenta que esto es algo serio. Lo acabamos de vivir con nuestro hermano Alejandro Escobedo, cómo fue internado y cómo él dio testimonio de los estragos que causa este virus. Y que realmente si tú no estás cubierto con la sangre de Cristo y que si tú no estás fortalecido, muchos están muriendo, hermanos. ¿Qué necesitamos o qué necesita la gente? Que alguien cercano muera para entonces entender que tenemos que tomar muy en serio todo lo que está pasando. Pero sobre todo tomar nuestro papel, que es interceder, que es orar, que es clamar, que es compartir la palabra de Dios. Yo sé que no podemos salir, pero usa los medios, hermano. Usa las redes sociales, publica un versículo. Publica Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lanza el anzuelo, lanza la palabra, para cuando alguien te pregunte qué significa eso, tú tengas oportunidad de compartirle de Cristo. Así es que ese es nuestro deber. Vamos a orar y terminando la transmisión, yo les invito a que sigamos orando.
Siga orando ahí en su casa, ¿verdad? Hasta que termine el tiempo. Y aún si es necesario más tiempo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos dirija. Nosotros establecemos un horario, pero Dios es el que siempre determina qué es lo que debemos de hacer. Así es que cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y a partir de hoy, que sea una vida de oración. Ya no hay tiempo para decir, no, nada más vamos a orar los días de reunión. Tenemos que estar orando todos los días. Por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hermanos en Cristo y por aquellos que no conocen a Dios. Yo le animo, yo le exhorto a que esté orando, que aproveche bien el tiempo, porque los días son malos. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos, Señor, porque nos has dejado tu palabra, Señor, que son las buenas noticias para nosotros, para todo aquel que cree, Señor. Gracias porque tu misma palabra establece que todo lo que está escrito fue escrito para nuestra enseñanza. Así es que no podemos dejarlo pasar desapercibido. Tú nos adviertes en tu palabra de todo lo que pasa, de todo lo que sucede. Todo tiene una causa. Dice tu palabra que no hay maldición que no venga sin causa. Y esta pandemia que estamos viviendo y que está afectando a todo mundo, cristianos y no cristianos, es por una causa. Y la principal causa es el pecado, Señor. Es la maldad, es la desobediencia, la rebelión, el no tomarte en cuenta a ti, Dios, no darte gracias, no reconocerte como Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y por eso viene la maldición, viene el juicio. Pero tú nos muestras, Señor, que también en medio de la pandemia tú extiendes tu misericordia para todo aquel que se arrepiente de todo corazón de sus pecados, para todo aquel que clama a ti, Señor, por perdón, y para todo aquel que intercede por sus vidas, por sus familiares, por el mundo, por la nación. Vamos a estar orando, Señor. Vamos a estar clamando, porque estamos seguros de que tú escuchas nuestra oración desde el cielo y tú envías la respuesta. Gracias porque tu palabra nos muestra cómo es que podemos ser librados de esta pandemia. Número 1, la sangre de Cristo está sobre nuestras vidas y el heridor pasa de frente. Número 2, la expiación, las oraciones. Tu palabra dice que buscas quien haga vallado a favor del mundo, a favor de nuestra nación, a favor de la iglesia. Dice, y no lo hallé, dice tu palabra. Pero aquí estamos, Señor. Recibe nuestra oración, recibe nuestra intercesión y ten misericordia, Señor. Sabemos que tu Hijo Jesucristo viene pronto. Y también tu palabra dice, Señor, que nuestro Señor Jesucristo no retarda su venida. Algunos la tienen por tardanza, algunos quisieran que ya viniera, pero no es que Él retarde, sino que es paciente para con todos y no quiere que nadie perezca. Por eso no ha venido nuestro Señor, porque aún en medio de todo esto, Dios quiere, Jesús quiere que todos se arrepientan, que nadie perezca, sino que vengan al arrepentimiento y vengan a la salvación, para que no vayan a una eternidad sin Cristo, a una eternidad en el infierno, sino que tu paciencia quiere que todos podamos estar contigo en el reino de los cielos. Te bendecimos, Señor. Escucha la oración de tus hijos.
Permítenos seguir orando hasta que tú nos indiques y poder unirnos como cuerpo de Cristo, como casa de Dios, a esta oración que se ha convocado por el hermano Chris Richards y por cientos de pastores, Señor, para orar estos 3 días, para ayunar y pedir tu misericordia y tu favor a favor de la tierra. En el nombre de Jesús, bendícenos. Bendice a mis hermanos de casa de Dios, bendice a cada familia, Señor. Tú nos conoces, tú sabes nuestras debilidades, Señor. Yo te pido que toques los corazones y que abras el entendimiento. Y que si alguno está caminando en pecado, en desobediencia, hoy pueda entender que tiene que estar dentro del vallado. Porque fuera del vallado nos puede morder la serpiente. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias. Y te pedimos que sigas derramando un espíritu de oración, de intercesión sobre tu iglesia. Yo sé que estás poniendo amor, compasión y que estás poniendo un anhelo, un deseo profundo por buscarte, Señor. Extrañamos el congregarnos, extrañamos el estar juntos, pero sabemos que con un propósito tú lo haces. Te bendecimos y declaramos que ciertamente la maldición viene por el pecado, pero tu palabra dice, Señor, que nuestro Señor Jesucristo se hizo maldición en la cruz para que nosotros fuésemos hechos bendición en Él. Y nos reconcilió contigo, Dios, nuestro Señor Jesucristo, a través de la cruz. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Digan amén ahí en su hogar. Compartan el video. No se lo quede, no se lo guarde. Compártanlo con otros. Pero sobre todo pónganlo en práctica. No es tiempo de estar de ociosos. Hay que orar, hay que leer. Mediten la palabra. Métase a ver videos de predicaciones. Ahí tenemos como 200 predicaciones, hermano. Escúchelos, compártalos con otros. Y a la gente que está desesperada, que está temerosa, compártale que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida eterna. Y que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Sigamos orando, sigamos intercediendo. Y pronto vamos a ver la mano de Dios poderosa extendiéndose sobre nuestras vidas, extendiéndose sobre la humanidad, sobre nuestra nación y sobre nuestro estado de Puebla. Que Dios les bendiga, sigan orando y nos vemos el día domingo en la reunión general a las 11 de la mañana. Que Dios ponga un anhelo y un deseo en su corazón por buscar de su presencia. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Tu amor.